Hace millones de años, la Tierra era el escenario de una transformación sin precedentes, de criaturas que apenas sobrevivían en la selva a seres capaces de preguntarse por su origen. El viaje de nuestra especie estuvo marcado por descubrimientos, luchas y secretos que permanecieron ocultos durante milenios. Esta es la historia censurada de cómo dejamos de ser primates indefensos para convertirnos en los arquitectos de civilizaciones. Antes de continuar este viaje en el tiempo, suscríbete a Raíces Ancestrales y activa la campanita para no perderte ningún documental sobre los misterios de nuestra evolución. En el corazón de las frías montañas de Siberia, en una cueva silenciosa y olvidada por el tiempo, los arqueólogos creían estar frente a un yacimiento más. Entre fragmentos de huesos mezclados con polvo, nadie imaginaba que allí reposaba la clave de una de las mayores revoluciones de la paleoantropología. Corría el año 2008 cuando se encontró un pequeño trozo de falange, el hueso de un dedo, tan insignificante a primera vista, pero con un secreto capaz de cambiar para siempre la narrativa de la humanidad. Los análisis iniciales no mostraron nada extraordinario. El fragmento podía confundirse fácilmente con restos de neandertales o incluso de Homo sapiens, pero cuando la ciencia avanzó hacia el campo de la genética, todo cambió. Al secuenciar aquel ADN fosilizado, los investigadores se dieron cuenta de que no pertenecía a ninguna especie conocida. Estaban ante un ser humano hasta entonces invisible en la historia, los denisovanos. La revelación fue impactante. Durante décadas creímos que nuestra trayectoria había sido compartida solo con los neandertales, nuestros parientes más cercanos. Ahora aparecía un tercer protagonista, un pueblo misterioso, robusto y adaptado a ambientes extremos, que caminó a nuestro lado en la prehistoria. A partir de un fragmento minúsculo, el mundo descubrió que la evolución humana es más compleja, entrelazada e impredecible de lo que jamás imaginamos. Este hallazgo no solo reescribió libros académicos, sino que también cuestionó nuestras propias raíces. Si existía una especie humana completamente desconocida hasta hace tan poco, ¿cuántos otros secretos yacen aún bajo el suelo, esperando ser descubiertos? ¿Cuántas historias fueron borradas, no por falta de vida, sino por la fragilidad de la memoria del tiempo? El impacto fue tan profundo que los científicos empezaron a revisar fósiles antiguos, reinterpretar datos y reconsiderar todo lo que creían saber. Con cada nuevo análisis, la presencia de los denisovanos se volvía más palpable, más inquietante. No eran simples figuras pasajeras de la evolución. Dejaron su marca en nuestro ADN, en nuestros cuerpos e incluso en algunas de nuestras capacidades de supervivencia. Y aquí el misterio se profundiza. Si de un simple hueso emergió una nueva humanidad, ¿qué más puede revelarse en laboratorios y excavaciones? ¿Cuántas verdades siguen enterradas desafiando nuestra comprensión del pasado? A veces no es un esqueleto completo el que cuenta la historia, sino pequeños pedazos, fragmentos casi borrados por el tiempo. De los denisovanos, esa especie que parecía condenada al olvido, nos quedaron pocas cosas: dientes enormes, fragmentos de mandíbula, huesos de dedos. Pero en esos restos encontramos ecos de identidad que nos permiten reconstruir una imagen cada vez más nítida de quienes fueron. Un diente aislado, por ejemplo, reveló que sus cuerpos eran más robustos que los nuestros, adaptados a enfrentar ambientes extremos como las mesetas gélidas de Asia Central. Cada rasgo apuntaba a una fuerza física impresionante, quizá necesaria para sobrevivir en territorios donde el frío mataba sin piedad y los recursos eran escasos. Aún así, no eran solo brutos moldeados por el clima. Sus huesos indican una anatomía que mezclaba características de neandertales y sapiens, pero también algo único, singular, inconfundible. Lo más fascinante es que, a partir de tan poco, logramos vislumbrar no solo lo físico, sino su modo de vida. Fragmentos de mandíbula sugieren una dieta variada. Quizá cazaban grandes animales, quizá explotaban raíces y plantas adaptadas al frío. Y si pensamos en sus dientes, enormes y resistentes, no podemos dejar de imaginar a estos humanos triturando alimentos duros, sobreviviendo donde pocos podrían. Esos pedazos aparentemente banales funcionan como ventanas hacia un pasado olvidado. Nos dicen: estuvimos aquí. Respiramos, luchamos, cazamos, amamos, y de algún modo dejamos una huella en ustedes. Si huesos fragmentados fueron capaces de revelar tanto, ¿qué más descubriríamos con un hallazgo más completo? Esa es la gran expectativa de la ciencia, que en algún rincón remoto aún se oculte un esqueleto entero, listo para contarnos todo aquello que hasta ahora solo podemos imaginar.
Durante mucho tiempo, los denisovanos fueron apenas una secuencia genética y fragmentos de huesos. Pero el ser humano, curioso por naturaleza, no se conforma con abstracciones, quiere mirar a los ojos del pasado. Así fue como los científicos empezaron a usar tecnología de vanguardia para darle un rostro a este enigma. A partir de minúsculos fragmentos de ADN y del análisis de huesos, reconstrucciones faciales digitales comenzaron a revelar la imagen de un ser humano que parecía familiar y a la vez distinto. Sus rasgos recordaban a los de un neandertal: arcos superciliares marcados, mandíbula robusta, nariz adaptada al frío intenso. Pero había algo diferente, casi híbrido, que nos recordaba que estábamos frente a una rama de la humanidad que siguió su propio camino. Ver ese rostro proyectado en pantallas de laboratorio fue como mirar a un primo perdido, alguien que podría cruzarse con nosotros en la calle, pero con detalles que lo harían inconfundible. Ese choque entre reconocimiento y extrañeza fue poderoso. Al fin y al cabo, no eran monstruos ni criaturas exóticas, eran humanos. Humanos que amaban, luchaban, sentían miedo, reían, protegían a sus hijos. Humanos que compartieron con nuestros ancestros la tierra, los cielos y los mismos peligros. Estas reconstrucciones no fueron solo ejercicios científicos. Devolvieron humanidad a una especie olvidada, acercándonos emocionalmente a seres que durante miles de años vivieron, prosperaron y, en algún momento, desaparecieron. El rostro de los denisovanos se convirtió en un recordatorio de que no estamos solos en nuestra línea y de que nuestra evolución es un mosaico de encuentros y herencias. Y aquí surge la gran pregunta: si pudimos devolver el rostro a una especie a partir de fragmentos casi invisibles, ¿qué más podemos reconstruir en el futuro? ¿Acaso otras especies olvidadas esperan resurgir ante nosotros, revelando secretos que el tiempo intentó enterrar? El hueso de un dedo puede deshacerse en polvo. Los dientes pueden desgastarse y perderse para siempre. Pero hay algo que resiste al tiempo y sigue susurrando secretos miles de años después: el ADN. Fue en el código genético extraído de aquellos fósiles aparentemente insignificantes, donde los denisovanos por fin hallaron su voz. Cuando los científicos descifraron su genoma, se percataron de algo asombroso. Los denisovanos no desaparecieron por completo. Viven dentro de nosotros, ocultos en nuestra biología. Pueblos de Melanesia, Australia e incluso los Andes portan fragmentos de su ADN, herencias silenciosas transmitidas de generación en generación. Cada trozo genético es como una firma olvidada, testimonio de encuentros, alianzas y mezclas que moldearon al ser humano moderno. Estas voces genéticas revelan más que un parentesco. Muestran que los denisovanos contribuyeron a nuestra capacidad de supervivencia. Genes heredados de ellos están ligados a la adaptación a grandes altitudes, como en el caso de los tibetanos, capaces de vivir donde el oxígeno es escaso. En otras poblaciones, rasgos denisovanos aparecen en aspectos del sistema inmunológico, ayudándonos a enfrentar enfermedades y entornos hostiles. Es como si esa especie, incluso tras desaparecer, hubiera dejado parte de su esencia como un regalo para el futuro. Y nosotros, sin darnos cuenta, llevamos en el cuerpo el recuerdo invisible de su existencia. El ADN se transformó en una cápsula del tiempo, un eco que sigue resonando dentro de cada célula. Este descubrimiento abrió una nueva perspectiva. Ya no basta con mirar fósiles, necesitamos escuchar lo que dice el genoma. No solo confirma la presencia de especies olvidadas, sino que revela cómo siguen influyendo en nuestra vida cotidiana. Al fin y al cabo, cada respiración en alta montaña, cada resistencia a una enfermedad, puede llevar la marca de un denisovano. Si las voces del pasado resuenan en nuestro ADN, ¿cuántos otros secretos permanecen escondidos dentro de nosotros? ¿Qué más pueden contarnos nuestras células sobre la larga y compleja travesía de la humanidad? La historia de los denisovanos no está hecha únicamente de descubrimientos, también está tejida de incertidumbres. Si sabemos tan poco de ellos, es porque gran parte de su existencia sigue oculta, envuelta en sombras que desafían a la ciencia. ¿Qué provocó la desaparición de esta especie? ¿Fueron arrasados por cambios climáticos devastadores, asimilados por otras poblaciones humanas o exterminados por nuestros propios antepasados en un conflicto silencioso y olvidado por el tiempo? Los vestigios arqueológicos sugieren que, durante milenios, los denisovanos prosperaron en ambientes extremos, adaptándose donde pocos sobrevivirían. Aún así, hay un momento en el que su presencia comienza a escasear hasta desaparecer del registro arqueológico. ¿Qué ocurrió en ese intervalo oscuro?
¿Fue el avance de los Homo sapiens lo que los empujó al borde de la extinción, como sucedió con los neandertales? ¿O fue la naturaleza implacable que arrasó sus territorios con olas de hielo y hambre? Algunos científicos creen que la respuesta no está en un único evento, sino en una combinación de factores. Tal vez el clima los debilitó, reduciendo sus poblaciones. Tal vez la competencia por territorio y recursos con sapiens y neandertales aceleró su caída. Y quizá, en medio de los encuentros, se diluyeron en nosotros, dejando de existir como especie distinta, pero sobreviviendo en nuestras venas, mezclados para siempre con nuestra sangre. Esta incertidumbre es, a la vez, un peso y una inspiración. Un peso porque nos recuerda lo frágiles que son incluso las especies más fuertes. Una inspiración porque muestra que la humanidad es el resultado de supervivencias improbables, de líneas quebradas y retomadas que culminaron en lo que somos hoy. Si la historia de los denisovanos nos enseña algo, es que la extinción nunca es simple. Es un mosaico de posibilidades, donde elecciones, entornos y encuentros deciden quién continúa y quién desaparece. Pero al comprender su desaparición, ¿no estaremos también mirando en el espejo de nuestro propio futuro? Cuando pensamos en cultura prehistórica, casi siempre atribuimos a los neandertales o a los Homo sapiens las primeras manifestaciones de arte, símbolos y espiritualidad. Pero, ¿no habrían encontrado también los denisovanos sus propias formas de expresión? Las evidencias, aunque escasas, sugieren que sí. En excavaciones en la cueva de Denisova, donde se hallaron los primeros fragmentos, los arqueólogos encontraron ornamentos sorprendentes, pulseras pulidas con una técnica de perforación refinada que exigía no solo habilidad manual, sino conocimiento avanzado. Ese objeto, datado en decenas de miles de años, es una pista poderosa de que no eran únicamente supervivientes robustos, sino también creadores de cultura. Estos artefactos cambiaron la forma en que los científicos los miran. Durante mucho tiempo se creyó que solo los sapiens habían desarrollado símbolos complejos. Hoy empezamos a considerar que los denisovanos también pudieron crear narrativas, rituales e incluso creencias. Cada fragmento de ornamento, cada piedra trabajada, es un susurro de lo que quizá fue un universo simbólico perdido. La ausencia de registros abundantes no significa ausencia de cultura. Al contrario, puede significar que aún no hemos encontrado los lugares adecuados o que el tiempo destruyó lo que dejaron. Pero el simple hecho de tener una pulsera intrincada, asociada a esta especie, ya reconfigura nuestra visión. No fueron solo parte bruta de la evolución, también fueron parte del despertar cultural que moldea nuestra humanidad. Este detalle es crucial. El verdadero salto de la humanidad no fue solo biológico, sino simbólico. Fue la capacidad de atribuir significado al mundo, de transformar huesos y piedras en historias, en identidad. Y en ese despertar, los denisovanos pudieron haber sido protagonistas invisibles. Si un simple ornamento pudo reescribir la manera en que vemos a toda una especie, ¿cuántas otras pruebas de la creatividad denisovana siguen escondidas bajo capas de tierra y silencio? La idea de que los denisovanos fueron una especie aislada, perdida en las cuevas de Siberia, es cada vez más cuestionada. Las pruebas genéticas cuentan otra historia. No vivieron en un mundo solitario, sino en constante interacción con otras humanidades, neandertales y Homo sapiens. Esas interacciones no fueron encuentros ocasionales, fueron alianzas, choques, disputas y uniones que moldearon nuestra especie. El ADN humano moderno conserva la huella de esos encuentros. Neandertales y denisovanos llegaron a tener descendencia en común, lo que revela que no solo coexistían, sino que compartían intimidad. En algunos casos, esas uniones generaron linajes híbridos, individuos que llevaban en su cuerpo la sangre de dos mundos. Más allá de la biología, esos encuentros implican también intercambios culturales y tecnológicos. El traspaso de saberes entre especies pudo haber ampliado las posibilidades de supervivencia de todos. Pero la coexistencia seguramente trajo tensiones. Imagina territorios con caza limitada y un frío implacable. Allí cada grupo humano debía luchar por recursos escasos. El choque por territorio y alimento fue probablemente inevitable. En algunos casos pudo derivar en violencia, en otros en cooperación. Tal vez compartieron cuevas, técnicas de caza, herramientas o incluso rituales. Lo más sorprendente es que nosotros, Homo sapiens, no solo somos herederos de esos encuentros, somos el resultado de ellos. La mezcla no fue un detalle, fue un motor de la evolución. Llevamos en la sangre las marcas de esos cruces, recuerdos invisibles de alianzas olvidadas.
El mundo de la prehistoria no estaba dividido por fronteras nítidas. Era un espacio donde varias especies humanas se entrelazaban, cada una tratando de dejar su marca. Los denisovanos pueden haber desaparecido como especie, pero al mezclarse se aseguraron de que una parte de sí sobreviviera. Cuando pensamos que somos la única humanidad, olvidamos que somos el eco de muchas. Si sobrevivimos, fue porque aprendimos, luchamos e incluso amamos junto a quienes hoy llamamos especies extintas. Durante milenios, los vestigios de los denisovanos permanecieron ocultos, como si la Tierra hubiera decidido guardar su secreto bajo 7 llaves. A diferencia de los neandertales o de los Homo sapiens, que dejaron cuevas repletas de pinturas, instrumentos y esqueletos relativamente completos, los denisovanos nos entregaron solo fragmentos: un hueso de dedo, algunos dientes, partículas dispersas en grutas de Siberia y del Himalaya. A primera vista parecerían restos sin importancia, polvo perdido en el tiempo, pero en esos minúsculos fragmentos se escondía todo un universo de revelaciones. El silencio arqueológico que rodea a los denisovanos es ensordecedor. No tenemos representaciones claras de su aspecto, desconocemos sus costumbres y si crearon artefactos comparables a los de sus primos neandertales. Y aún así, ese vacío no es sinónimo de ausencia, sino de misterio. Cada fragmento recuperado es como una pieza de un rompecabezas que nunca parece completo. Cada descubrimiento nos recuerda que la historia humana no es un libro cerrado, sino un pergamino en constante reescritura. Lo que hace tan intrigante este silencio es el contraste con el impacto que tuvieron. Especies que nos legaron pinturas rupestres, lanzas y esculturas no sobrevivieron en nuestro ADN como ellos. Los denisovanos, casi invisibles en los vestigios materiales, permanecen vivos dentro de nosotros, como una memoria biológica que no pudo ser enterrada. Es como si su herencia no estuviera en la superficie, sino profundamente arraigada en nuestro propio cuerpo. Tal vez nunca encontremos una cueva repleta de artefactos denisovanos. Tal vez su cultura se perdió para siempre, disuelta con su extinción, pero la ausencia de ruido también es una forma de presencia. Es un vacío que resuena, que nos obliga a imaginar, a reconstruir, a dar voz a lo que quedó sepultado. Al mirar estos restos silenciosos, nos preguntamos, ¿qué más guarda la Tierra oculta bajo capas de piedra y hielo? ¿Qué secretos de otras humanidades siguen enterrados, esperando volver a transformar todo lo que creemos saber? A primera vista, creemos ser solo Homo sapiens, herederos de una única línea que sobrevivió al paso de los milenios. Pero basta mirar más hondo, sumergirnos en las capas microscópicas de nuestro ADN, para notar que no estamos solos por dentro. Somos mosaicos vivos, híbridos de historias ancestrales que se entrelazaron mucho antes de escribir la primera palabra. Hoy, cada célula de nuestro cuerpo lleva fragmentos de especies olvidadas. Los neandertales, por ejemplo, nos legaron genes que moldean nuestra piel, nuestra tolerancia al frío e incluso el funcionamiento del sistema inmunológico. Sin ellos, quizá no habríamos resistido las plagas y las inclemencias de un planeta implacable. Los denisovanos, por su parte, entregaron adaptaciones extraordinarias a pueblos del Himalaya, permitiéndoles respirar en altitudes donde el aire es tenue. Esas marcas invisibles no están en museos ni grabadas en cuevas, viven en nuestra sangre. Cada rasgo genético heredado es como un eco que atraviesa el tiempo. La forma del rostro, el color del cabello, la resistencia a enfermedades o incluso ciertos comportamientos pueden llevar la sombra de especies que desaparecieron hace decenas de miles de años. No sabemos exactamente quiénes fueron en detalle, pero sabemos que viven en nosotros. Somos sus descendientes y al mismo tiempo su continuidad silenciosa. Este legado invisible nos obliga a repensar la definición misma de humanidad. No somos el resultado puro de una línea recta evolutiva, sino un tapiz de múltiples humanidades. Cada hilo que lo compone proviene de manos diferentes, de encuentros a veces pacíficos, a veces violentos, pero siempre decisivos. Al reconocer estos rastros ocultos, surge una pregunta inevitable. ¿Somos solo Homo sapiens o la fusión viva de todas las humanidades que un día caminaron sobre la Tierra? Mirando atrás, comprendemos que nuestra historia no es solo una línea de progreso, sino un mosaico de supervivencias, encuentros y desapariciones. Lo que llamamos humanidad es, en verdad, el resultado de decisiones tomadas por nuestros ancestros frente a mundos hostiles, de alianzas improbables entre especies distintas y de una resiliencia que nos trajo hasta aquí. Cada paso dado en las sabanas africanas, cada fuego encendido en cuevas heladas,
cada mirada cruzada entre neandertales y sapiens, todo eso está en nosotros. Pero si los huesos, los fósiles y el ADN nos enseñan sobre el pasado, también nos advierten sobre el futuro. La historia de las especies humanas es una historia de extinciones. De los denisovanos a los Homo floresiensis, de los neandertales al Homo naledi, todos sucumbieron al tiempo. Solo nosotros, los Homo sapiens, resistimos. Sin embargo, ¿está garantizada nuestra supervivencia? Si tantas humanidades cayeron, ¿qué nos hace creer que somos inmunes al mismo destino? El mañana estará guiado por el ayer, porque los errores, los aciertos y las estrategias de supervivencia de quienes nos precedieron siguen resonando en nosotros. Así como ellos tuvieron que adaptarse a cambios climáticos, presiones ambientales y nuevos desafíos, nosotros también enfrentamos crisis que amenazan nuestra continuidad. El calentamiento global, la escasez de recursos, los conflictos que dividen a nuestra especie. El pasado nos muestra que ninguna forma de humanidad estuvo libre de la extinción. La diferencia radica en cómo respondemos a lo que se nos impone. Y aquí reside la lección más poderosa, la cooperación. Fue ella la que permitió mantener el fuego encendido, convertir las cacerías en éxitos y transmitir conocimientos de generación en generación. El mayor secreto de la supervivencia no está en la fuerza física, sino en la capacidad de unir voces, mentes y manos. Al final de este viaje queda la reflexión: si somos herederos de tantas humanidades extintas, ¿qué legado dejaremos a quienes vendrán después de nosotros?